Hola a todos, mi nombre es José Alberto Sánchez González y soy alumno de la Universidad Abierta de Distancia de México. Me encuentro estudiando el programa de Ingeniería en Energías Renovables y actualmente estoy cursando la asignatura de Diseño de Sistemas Hidráulicos. Y el día de hoy les quiero hablar o dar una presentación acerca de las turbomáquinas. Bueno, la- las turbomáquinas son dispositivos de ingeniería que se encargan de suministrar energía a un fluido o de extraer energía de un fluido mediante un dispositivo mecánico o electromecánico. Se clasifican en dos grandes grupos que son las bombas y las turbinas. En los esquemas que se ven aquí en la diapositiva se representan ambos dispositivos. Por un lado, en el caso de las bombas, se ve cómo ingresa el flujo del fluido a la bomba y en el cual se le suministra energía mediante potencia rotacional o energía rotacional y a la salida del fluido pues se encuentra ya el fluido con este incremento de energía. Y en caso contrario, las turbinas se muestra en el esquema cómo ingresa el fluido con una determinada energía cinética, lo cual desplaza el mecanismo dentro de la turbina que ayuda a extraer esta energía de forma útil en forma mecánica que puede ser aprovechada y a la salida se encuentra el fluido con una reducción o una pérdida de energía. Ahora, ¿qué características distinguen a estos dispositivos? Generalmente existen dos tipos de máquinas que se deben de ubicar, que son las máquinas de desplazamiento positivo y las máquinas dinámicas. Las máquinas de desplazamiento positivo se refiere a aquellas turbomáquinas en las cuales ocurre una expansión o una contracción en el volumen de control. Y las máquinas dinámicas, en estas no ocurre, más bien no hay un volumen de control que esté cerrado, pero sí pueden ser máquinas que tengan alguna protección acorazada o que se encuentren descubiertas. En las diferencias principales que se pueden observar se encuentran aquí plasmadas. Como se puede ver, las bombas suministran energía, las turbinas la extraen. Las bombas incrementan la energía, las turbinas tienen una pérdida de energía en el fluido. Por un lado, las bombas aumentan la presión en el fluido, las turbinas tienen una pérdida en la presión y ambos pueden trabajar con un flujo compresible o incompresible. Esto es, pueden trabajar tanto con gases como líquidos. Y la diferencia que las distingue también es, o las características que las distinguen son, en las bombas hay una velocidad rotacional mayor y en el caso de las turbinas hay una velocidad constante controlada. Ahora, los principios de operación de las bombas. Aquí hay varios conceptos que hay que comentar. El primero es, dependiendo del tipo de bomba, se debe de trabajar con, o bueno, más bien dependiendo del fluido con el que se va a trabajar, se debe de utilizar ya sea la razón de flujo de masa, si se utiliza un fluido compresible, o se debe utilizar gasto volumétrico cuando se tiene un flujo incompresible, como el agua, por ejemplo. El rendimiento generalmente está definido por la carga hidrostática neta, que es la elevación que debe de vencer la bomba, que está definida pues básicamente por la carga hidrostática de la ecuación de Bernoulli, o también se le denomina como la línea, como la altura de línea. Por otro lado, también se tiene la potencia útil entregada, que es básicamente proporcional a la carga hidrostática que se debe de vencer. Pero también se debe de considerar que las bombas operan con algo que se le llama pérdidas irreversibles debido a la fricción del fluido en los diferentes componentes del sistema. También puede tener fugas, turbulencias o una separación en el flujo, lo cual genera pérdidas. También se debe de considerar la potencia de freno o el accionamiento. El brake horsepower, que representa la potencia que se le está suministrando, que aquí en el esquema se puede visualizar como esta barra que tiene pues esta energía rotacional. Y también se debe considerar la eficiencia, que es básicamente la razón entre la potencia útil y la potencia de freno. Ahora, la forma en cómo se distingue el rendimiento de una bomba, o bueno, más bien de cómo se define, es principalmente por la carga hidrostática neta y la relación que tiene con el gasto volumétrico. Generalmente, viéndolo desde la perspectiva de la bomba, a medida que aumenta el gasto volumétrico, se disminuye la carga hidrostática. Aquí en la gráfica, por ejemplo, se puede observar cómo la carga hidrostática, bueno, a medida que se incrementa el gasto volumétrico,
la carga hidrostática es menor, es decir, se reduce. Sin embargo, hay algo muy importante que se tiene que considerar aquí, que es el punto máximo de eficiencia, o conocido también como el punto de mejor eficiencia o el punto de operación, PME o BEP por sus siglas en inglés, que lo que hacen es expresar el rendimiento de forma general de las bombas, pero desde diferentes perspectivas. Por un lado, esta curva que les explicaba es viendo la perspectiva desde el lado de operación de la bomba, que a medida que se incrementa la carga hidráulica, disminuye el gasto volumétrico, porque tiene un límite la bomba. La siguiente curva es viéndolo desde la perspectiva de la demanda, que a medida de que se incrementa la carga hidrostática, pues también se incrementa el gasto volumétrico. Entonces, cuando estas dos perspectivas se cruzan, generan lo que se le llama el punto de operación, que básicamente es el punto de máxima eficiencia o del máximo rendimiento que se puede obtener de una bomba. Para esto hay tres conceptos que se deben de entender, que es la eficiencia cero, la eficiencia máxima y la eficiencia. La eficiencia cero es básicamente cuando la bomba no se está aprovechando la energía de la bomba. La eficiencia máxima se refiere a el punto de mayor eficiencia, que sería el punto de operación, y la eficiencia, que es básicamente la razón entre la energía útil que se obtiene de la bomba respecto a la energía que se le está suministrando a la bomba. Ahora, para poder hacer la correspondencia de un sistema, es decir, para poder acoplar una bomba a un sistema, se debe determinar el punto de operación, que es, como dijimos, el punto de la máxima eficiencia, que es donde se hace el cruce entre la carga hidrostática disponible y la carga hidrostática necesaria, que es decir, la carga desde la perspectiva de la bomba y la carga desde la perspectiva de la demanda. A partir de las condiciones esto se hace a partir de las condiciones de diseño y las pérdidas para identificar las características de la turbomaquinaria que se debe de emplear. Las condiciones de diseño se refiere básicamente a la carga hidrostática neta, que es la elevación a vencer, y el caudal específico relacionado al gasto volumétrico. Y las pérdidas pueden ser tres: las pérdidas irreversibles, las pérdidas de flujo circulatorio debido a la velocidad tangencial del rotor, dependiendo de la cantidad de energía y obviamente la forma en cómo distribuye el rotor el fluido genera cierta pérdida en la carga hidrostática y también obviamente en el rendimiento. Y también están las pérdidas de cortocircuito, que se refiere a la aceleración del fluido, genera turbulencias, fricción, puede ser un flujo no uniforme, lo cual puede incrementar un poco las capas límite, que va a reducir también la eficiencia o el rendimiento. Y se debe tener en cuenta el tipo de bomba que se debe utilizar, ya sea bombas rotatorias o una bomba de inyección. Y principalmente también se debe identificar el flujo con el cual se va a operar, que puede ser un flujo radial, un flujo axial o un flujo mixto. El flujo radial es energía centrífuga o de forma centrífuga. El flujo axial es a través del eje de rotación, y el flujo mixto es una combinación de ambas. Pero generalmente se selecciona una bomba con una potencia ligeramente mayor a la que se necesita. Ahora, las leyes de semejanza para bombas son básicamente reglas que permiten relacionar la similitud geométrica y dinámica que son aplicables a las bombas. Por ejemplo, para bombear, esto se realiza eh, por ejemplo, para hacer una similitud geométrica o dinámica se refiere a la proporción de cómo se puede escalar o reducir la bomba. En este caso, por ejemplo, se puede realizar para bombear diferentes fluidos con el mismo dispositivo, solo se cambian las características del fluido. O también se puede diseñar una bomba que tenga una escala mayor, es decir, que sea de mayor tamaño o de mayor capacidad con el mínimo esfuerzo. Las reglas lo que hacen es que facilitan un poco este diseño entre las bombas, dado que tienen las características similares, pero cambian tal vez las condiciones de operación o pueden cambiar los tipos de fluidos que utilizan. Por ejemplo, una variación puede ser en el gasto volumétrico, otra en la carga hidrostática que van a vencer las bombas, y la otra la potencia que van a utilizar. Aquí se pueden ver las ecuaciones que se utilizan, pero también se debe considerar de forma adimensional los coeficientes.
que por un lado está el coeficiente de capacidad, el coeficiente de la carga hidrostática y el coeficiente de potencia. Aquí del lado derecho puse un ejemplo muy breve que representa cómo se hace el cálculo de la potencia de una bomba si es que se duplicara la velocidad. Entonces, pensando en que las condiciones de operación es que no hay un cambio en el fluido ni en la densidad y tampoco se cambia el diámetro de las tuberías, lo único que se considera es el cambio de la potencia rotacional. Entonces, al hacer el despeje de esta ecuación, se puede observar cómo hay un factor de 8, por lo cual el querer duplicar la potencia de una bomba en su velocidad, se tendría que hacer una multiplicación por 8 bajo estas condiciones que mencionaba. Ahora, los principios de operación de las turbinas. Las turbinas, como dijimos, convierten la energía cinética de un fluido en energía mecánica y posteriormente en trabajo útil. Hay conceptos que se deben de entender, que es la operación con velocidades menores. Bueno, más bien, los conceptos que se deben entender son estos. Las turbinas operan generalmente con velocidades menores a las bombas. Esto es debido a que el esfuerzo de corte en el fluido puede ser menor y también tienen pérdidas menores en comparación con las bombas porque no tienen una carga hidrostática tan elevada que vencer, sino más bien aquí el efecto es el contrario. Como se quiere extraer la energía, generalmente se aprovecha la carga hidrostática. También se debe considerar la eficiencia que, como lo decía, se basa generalmente también aprovechando la carga hidrostática neta y se debe tener en cuenta que las pérdidas son menores en el flujo del fluido debido al gradiente de la presión que es favorable para las turbinas y también tiene una menor separación de la capa límite. Otro punto importante es que las turbinas, a medida de que son más grandes, las pérdidas viscosas suelen ser irrelevantes debido a que a mayor escala suelen ser menores para estos sistemas. Y también se debe contemplar que se utilizan generalmente para generar electricidad, que es mucho en lo que utilizamos las turbinas hoy en día. Y la velocidad suele ser controlada para este tipo de dispositivos. Aquí en la imagen lo que van a ver es un esquema que representa básicamente los parámetros de operación de una de las turbinas. Ahora, existen varios tipos de turbinas. Aquí puse tres clasificaciones. Están las turbinas de desplazamiento positivo, que operan igual que las bombas, pero de su lado homólogo en las turbinas. Hay turbinas de desplazamiento positivo y turbinas dinámicas. Aquí, como dijimos, las turbinas de desplazamiento positivo tienen un volumen de control cerrado y las turbinas dinámicas tienen un volumen de control que puede ser acorazado o abierto, como en este caso es una turbina de impulsión desplazada por un chorro de agua y una turbina de reacción, que es una turbina que básicamente tiene un rotor abierto en el cual fluye el fluido y se trata de obtener la mayor cantidad de energía. Algo que sí nada más hay que distinguir es que en las turbinas de impulsión existe una mayor carga hidráulica, mayor carga hidrostática, perdón, y operan con una mayor carga hidrostática, pero tienen un menor volumen o un gasto volumétrico menor. Y en el caso de las turbinas de reacción, tienen una menor carga hidrostática, pero utilizan un mayor volumen o un gasto volumétrico más alto. Ahora, el rendimiento de las turbinas se determina a partir de la eficiencia de la turbina y se define como la razón entre la potencia de freno, es decir, la potencia de flecha o la potencia rotatoria, y la potencia útil, es decir, la potencia extraída del fluido, que es básicamente inversa a la eficiencia de una bomba y se expresa mediante el coeficiente de potencia. Aquí pueden observar las dos ecuaciones comparadas lado a lado, tanto de la turbina como de la bomba, que como se podrán dar cuenta es básicamente la inversa respecto a la de las bombas. Pero también se pueden expresar en las gráficas de las curvas de rendimiento. Aquí en esta imagen lo que van a ver es una curva una curva de diferentes turbinas eólicas que, para ser también precisos, como mencionábamos, se expresan a través del coeficiente de potencia. Entonces, en esta gráfica lo que van a ver es
el coeficiente de potencia que se obtiene con cada una de las diferentes turbinas. Sin embargo, estas están limitadas por el coeficiente de potencia máximo establecido por el límite de Betz, el cual indica que no pueden superar el punto 59. Es decir, hasta hoy en día ninguna turbina eólica ha podido superar este rendimiento. Y bueno, las leyes de semejanza para las turbinas se determinan de forma similar a las leyes de las bombas, que se utilizan para relacionar la similitud geométrica y dinámica de las turbinas. Esto es, se utilizan para poder realizar un diseño para aumentar o disminuir la escala de las turbinas y también de su operación, que las ecuaciones son básicamente las mismas. Los coeficientes también se utilizan de forma dimensional. Esto quiere decir que no necesariamente van ligados a los parámetros con los cuales operan las turbinas, pero también sí pueden ser como específicas. Por ejemplo, en este ejemplo que yo dejé aquí a un lado, indicaba cómo el coeficiente de potencia se expresa la potencia de salida del rotor respecto a la potencia disponible. Y aquí puse un ejemplo de cómo se haría en una turbina eólica, en el cual la potencia de salida del rotor está en relación a la potencia disponible del viento, que sería a través de esta ecuación. Y bueno, aquí comparto las referencias de mi trabajo y pues agradezco su atención y muchas gracias. Hasta luego.